con la cuenta atrás, ¿vale? 3, 2, 1, ya. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más del EURES Transfronterizo. Este webinar está dedicado a lo que es la seguridad social del ciudadano transfronterizo y tenemos varias personas invitadas, pero la invitada estrella es María Fernanda, que nos dio un tiempo de su agenda para poder ayudarnos en lo que es la presentación de las dudas y lo que es una idea general sobre la seguridad social del ciudadano transfronterizo. Doy la palabra a mi compañera secretaria general de COEVA, Nuria Lavado, que va a hacer la bienvenida a lo que es el webinar. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos y, por supuesto, en primer lugar, daré la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando hoy en esta webinar. Me decían al comenzar que había más de 70 personas inscritas, lo cual entiendo que realmente la temática elegida para la webinar de hoy pues, ha generado bastante interés, ¿no? Por supuesto, también en primer lugar agradecer y saludar y dar la bienvenida a los panelistas que hoy nos acompañan. En primer lugar, a don Rui Perestrelo, responsable de Desarrollo de Proyectos de la Asociación de Comercio e Industria de Ponte de Sor. También, como ya ha dicho Manel, a doña María Fernanda Trejo Chacón, que es la subdirectora provincial de Trámite y Control de Pensiones de la Dirección Provincial del INS de Badajoz. Y, por supuesto, a quien nos ha abierto la sesión de hoy, a mi compañera Manel, que es el responsable de proyectos de la Fundación Cresen, que es quien organiza esta webinar, y además el responsable un poco del proyecto EURES Transfronterizo, que es donde se enmarca esta acción que hoy presentamos, ¿no? Como él decía, la temática elegida, que creemos que es de gran interés, es la seguridad social del trabajador transfronterizo, enmarcado en este proyecto EURES que llevamos, un proyecto que se comenzó, creo, si no recuerdo mal, en el 2017 como una experiencia piloto, y fue ya en el 2018 cuando el SESPE invitó. Sí me gustaría un poco explicar sobre la Fundación Cresen, una fundación que algunos ya conocen, que es la fundación constituida por CRES, por la Confederación Regional Empresarial Extremeña, cuyo objetivo principal es la cooperación para el desarrollo de las empresas de Extremadura. Para conseguir este objetivo, cada año se plantea un plan de actuaciones y a mí me gustaría destacar algunas de las actividades que componen ese plan de actuaciones para este año de manera muy general, ¿no? Una de ellas es precisamente pues, proyectos europeos, proyectos de carácter innovador, como este hoy, que dentro del cual se enmarca esta webinar, ¿no? Como el proyecto EURES. También lleva a cabo estudios de índole empresarial, de interés socioeconómico para Extremadura. Además, en Cresen tenemos una agencia de colocación que me gustaría resaltar que, bueno, evidentemente el objetivo de la agencia de colocación es facilitar la intermediación laboral, un poco canalizar esa oferta y demanda de trabajo y, bueno, y creo que también pues, puede ser y está siendo una herramienta de gran utilidad para el proyecto EURES, ¿no? Otra de las actividades que me quiero un poco, va a ser donde me dedique un poquito a explicaros, es precisamente el apoyo a planes formativos que ejecuta la Confederación Regional, que os invito a todos los que nos estáis escuchando a que os conectéis, que entréis en el portal de CRES, en cres.org, y vais a ver ahí varios planes formativos. Destacar, en primer lugar, pues un plan formativo dirigido a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y con la negociación colectiva. Es un plan que se inició ya en el 2023, ya tuvimos un plan el año anterior
Y bueno, pues por decir algunas de las acciones formativas que vamos a llevar a cabo, variables del entorno general para facilitar la negociación colectiva, fuentes de información y bases de datos para el éxito en el diálogo social, herramientas de método de autoevaluación para instituciones en el diálogo social, el lenguaje y las emociones en la negociación colectiva, claves jurídico-legales en la negociación colectiva, impacto de la competitividad empresarial, la externalización de actividades en las empresas, aspectos laborales, elaboración de planes de igualdad en las empresas y reuniones eficaces en el diálogo social. Las he dicho muy rápido un poco para que os sonasen, porque también son acciones que tienen mucha relación con el proyecto con el que estamos tratando y con la temática, ¿no? Otros planes que estamos llevando a cabo desde la Confederación Regional, pues también un plan de digitalización en el sector productivo que llevamos a cabo en colaboración con COE. Son 3 cursos que facilitan un poco lo que es todo las herramientas para los hábitos digitales que puedan tener tanto trabajadores como, en este caso, hasta los desempleados pueden participar, ¿vale? Son 3 acciones formativas, además, que las personas que las lleven a cabo tienen derecho a un diploma del Ministerio de Educación y Formación Profesional y que además incluso pueden acreditar la cualificación profesional de referencia con cada uno de los 3 cursos. Y ya no me extiendo más, solamente un último programa que también es algo bastante novedoso, que también tiene mucha relación con el ámbito digital. Es un programa que se llama Generación Digital para Pymes. Está más destinado a los directivos de pequeñas y medianas empresas porque se trata de formarles y de acompañarles en todo el proceso que quieran llevar a cabo de la transformación digital de sus empresas. Contenido, duración, toda la información, pueden llamarnos a la Confederación y si no, como os decía, en el portal de la CRES. Y no me extiendo nada más, que le doy paso a nuestro primer panelista, a Rui, cuando quieras. Muito obrigado, Núria. Muito obrigado. Bom dia, Manuela. Bom dia, Maria Fernanda, também, por estarmos todos presentes hoje neste webinar em que a temática é realmente, e como disse a Núria, uma temática importante para as nossas empresas, para os nossos empresários, que é a segurança social. Eu hoje estou convidado, enquanto e na qualidade de parceiro de projeto, para apresentar este nosso projeto EURES. E, portanto, é isto que eu vou fazer de uma forma sucinta, porque também não temos muito tempo e o que interessa hoje é precisamente desenvolver o conteúdo da segurança social, tudo aquilo que está inerente à Seguridade Social em Espanha, e, portanto, eu vou aqui, de uma forma muito breve e genérica, apresentar o que é o nosso projeto EURES. O projeto EURES, como foi dito, já é um projeto que visa essencialmente apoiar, facilitar e fomentar a cooperação entre os agentes sociais deste espaço transfronteiriço que é a Extremadura e o Alentejo. Estamos a falar das associações empresariais e estamos a falar ao mesmo tempo também das empresas públicas, o caso do CESP e o caso do IFP, que se dedicam à política pública nestes 2 territórios, nestes 2 países também. E, portanto, o objetivo é precisamente implementar e promover procedimentos para facilitar a mobilidade laboral. Portanto, estamos a falar do trabalhador transfronteiriço, tanto do lado de Espanha como do lado de Portugal, dos empregadores e dos candidatos também a emprego nestas regiões transfronteiriças. O projeto, portanto, por si só, o objetivo é facilitar estes encontros de necessidades de oportunidade, de contratação de entidades empregadoras, falamos das empresas, por parte, portanto, de pessoas que andam à procura de emprego nestas áreas transfronteiriças. Basicamente, o que nós tentamos fazer é facilitar esta mobilidade laboral nesta área que é o Euroace. Os sócios deste projeto
são o CESP, como eu já referi, portanto é o beneficiário líder, é a entidade líder de projeto, foi quem apresentou a candidatura, é quem está a coordenar esta candidatura e é quem está, de alguma forma, portanto, em permanente acompanhamento com todas as outras entidades para o desenvolvimento do projeto. Do lado português temos o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é o congénero do CESP em Espanha, e depois temos outras entidades parceiras que, no caso, é a Associação Comercial e Industrial de Ponte Soura, a ACIPS, da qual eu estou hoje aqui a representar e a apresentar o projeto. Temos depois também a Fundação Crescen, como já foi referido pela Núria. Temos também a FEMPEX, temos também a Associação Empresarial de Elvas, temos também a Câmara de Comércio de Badajoz, temos também o Núcleo Empresarial da região de Évora e o Núcleo Empresarial da região de Porto Alegre. São estas, então, as entidades que fazem parte deste nosso consórcio, desta parceria para o projeto. Este projeto é dirigido essencialmente aos empregadores, portanto, os stakeholders são os empregadores e são também as entidades empregadoras, trabalhadores e entidades empregadoras. Portanto, o nosso foco, enquanto associações empresariais, e eu falo aqui no caso da Crescen, falo no nosso caso a CIPS, NERPOR, a Associação Empresarial de Elvas, estamos focados na questão, portanto, do empregador, mas também do trabalhador. O que é que nós esperamos, digamos, da implementação deste projeto? Acima de tudo, facilitar toda esta forma, portanto, de poder comunicar tanto com as entidades patronais, no caso de situações, de dúvidas que possam existir, em 3 ou 4 focos que nós temos para trabalhar, que é a parte da fiscalidade, segurança social, que já tivemos webinars e que vai hoje decorrer o webinar, na parte também que foi promovida pela Crescen com a questão dos carros com matrícula estrangeira a circular tanto num como no outro lado. Portanto, são estes temas e digamos, são estas situações que nós queremos ver de alguma forma esclarecidas para apoiar o melhor possível tanto o empregador como o colaborador também, os trabalhadores no caso, a estarem melhor informados sobre aquilo que se passa relativamente a estes domínios. Nós temos também alguns pontos de informação, portanto, nomeadamente no âmbito do projeto EURES, temos um em Elvas com o IFP e temos um outro ponto de informação na Extremadura com o CESP. A nível do que é aquilo que nós fizemos até ao momento no projeto EURES, nós já, portanto, tivemos uma série de atividades. Já desenvolvemos uma série de atividades, os parceiros de projeto, nomeadamente seminários e workshops de informação dirigidos aos empregadores sobre oportunidades no mercado de trabalho transfronteiriço, na parte de fiscalidade também e na parte de segurança social. Convém também informar que temos feito um trabalho também a nível do que é a comunicação, com posts, com a parte de Facebook, com a parte de Instagram, a publicitação de ofertas de emprego que têm sido feitas nomeadamente também pela Crescen. Nós aqui do nosso lado também temos apoiado nessa divulgação das ofertas de emprego, portanto temos feito todo um trabalho dirigido tanto para, como digo mais uma vez, para as empresas, como também para os trabalhadores e colaboradores. Temos também, portanto, já desenvolvemos, como eu disse, webinars tanto do lado de Portugal como do lado de Espanha na temática do que é a segurança social, os obstáculos à mobilidade transfronteiriça. É importante também referir que provavelmente dentro do próximo mês de fevereiro
Vamos também organizar um outro webinar sobre fiscalidade, além daquele que já foi realizado, vamos realizar um outro também sobre fiscalidade. E permitam-me também aqui já adiantar, estamos a ponderar também ainda e até final de projeto, este projeto vai terminar em meados de maio deste ano, também organizar um outro webinar ou um evento em conjunto com a Crescen dedicado ao tema também do Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço, porque foi precisamente agora há pouco tempo já regulamentado este estatuto e, portanto, convém também ver se conseguimos ter mais alguma informação para poder passar já portanto, às empresas e aos trabalhadores, a quem anda à procura de emprego, o que é este estatuto do trabalhador transfronteiriço. Portanto, isto são atividades que nós prevemos durante agora os próximos meses que faltam de projeto realizar. Pronto, acima de tudo, já chegamos à conclusão que este tema da fiscalidade e dos direitos sociais é extremamente importante, é um tema pertinente, é um tema muito atual. Muitas empresas e muitos trabalhadores têm dificuldade em entender muitos dos conceitos, o que é que se passa do lado de Portugal, o que é que se passa do lado de Espanha, as dificuldades inerentes a trabalhar de um lado ou do outro. E é precisamente por isso que nós hoje temos este webinar de Segurança Social e vamos ter mais alguns ainda, como disse, para tentar de alguma forma esclarecer o melhor possível portanto, a classe empresarial e a parte também, e não só, mas também a parte portanto, dos trabalhadores em si, para terem este conhecimento da realidade de um lado e do outro da fronteira. Eu não vou alongar mais também, porque tenho o meu tempo praticamente terminado. Agradeço mais uma vez o convite que a Crescen nos fez enquanto parceiros de projeto para apresentar o projeto portanto, eu agora ia passar ao Manuel, para o Manuel dar seguimento ao webinar. Obrigado e um bom dia para todos e que desfrutem deste webinar. María Fernanda, cuando quieras. Sí, buenos días. Perdón, pensé que iba a intervenir don Manuel Pacheco. Estaba desconectado. Bien, pues en primer lugar quería agradecerles tanto a la Fundación Crescen como a Coeva esta invitación y esta oportunidad para que compartamos conocimientos en materia de seguridad social de un colectivo muy específico, especialmente sensible, en el sentido de que hay un gran desconocimiento muchas veces del derecho de cada país y cómo relacionarlo y cómo aplicar las normas de coordinación en materia de seguridad social, lo que puede provocar, y esa es mi mayor preocupación, que no se proteja adecuadamente a estos trabajadores, bien porque no se les garanticen todos los derechos a los que tienen en esta materia de seguridad social especialmente, tanto ellos como sus familiares, puesto que el ámbito de la seguridad social es un ámbito protector que abarca no solamente a las personas trabajadoras o pensionistas o con distintas prestaciones, sino también a los miembros de su familia, especialmente en materia de prestaciones de asistencia sanitaria o de prestaciones por supervivencia. Por lo cual, les agradezco enormemente la posibilidad de que podamos compartir estos conocimientos y teniendo en cuenta, sobre todo, que nos preocupa el que se pierdan derechos, el que se utilicen indebidamente, no solo por fraude, porque también la lucha contra el fraude en materia de seguridad social pues está a la orden del día, sino que no se aprovechen adecuadamente esos derechos y que por desconocimiento se utilicen indebidamente. Como ciudadana rayana, porque yo nací en La Raya, en la misma Raya además, al lado de Calla, mi abuela era portuguesa, mi abuelo español, pero siempre vivía ahí en la Raya de Portugal, justo en los terrenos agrícolas que hay pegados a la Raya, justo al lado del río Calla. Ahí nací y ahí me he criado y sigo en Badajoz. Aunque pues por otros derroteros de la vida, profesional
o personales haya estado trabajando no solamente aquí, sino en los servicios centrales de Madrid o en ámbitos de coordinación en materia del convenio hispano-marroquí o en reglamentos comunitarios o en el convenio multilateral y iberoamericano de seguridad social. Así que especialmente sensible pues con este tema por la naturaleza o por mi ciudadanía rayana, que yo cuando me presento fuera digo que soy de nacionalidad rayana. Cuando me preguntan qué es, le digo, bueno, pues un híbrido entre España y Portugal más o menos. Voy a compartir la presentación que tenía preparada. Sí que les quiero comentar que hay aspectos que son técnicos, que no tengo más remedio que señalarlos precisamente por mi profesionalidad y por mi actividad profesional, que necesito reforzarlos con el soporte legislativo, pero que voy a intentar, en todo caso, ser especialmente sensible con el colectivo al que va dirigido y que se entienda. Voy a procurar ser muy práctica y que se entienda toda esa legislación, todo ese acervo comunitario en materia de seguridad social, que se entienda en la puesta en práctica. Voy a compartir de nuevo la pantalla. ¿De acuerdo? Y ven ustedes la presentación, ¿verdad? Sí. No. ¿No la ven? Esperen un segundito. La presentación no se ve la pantalla, pero no la presentación. Vale. Entonces tenemos un problema aquí. Os pido disculpa antes porque me he quedado sin ratón y estaba pidiendo a unos compañeros que me acercaran un ratón y estaba sin micrófono, no podía hablar. Perdón, por eso no he hecho la presentación de María Fernanda, pero al final ya hablaré. No tiene importancia. ¿Ven la presentación o aún no? Sí, ahora sí. Vale. Bien. Como les ha dicho las personas que me han presentado, bueno, pues actualmente mi puesto de trabajo es subdirectora provincial de trámite y control de pensiones y en ese ámbito de actuación pues también me corresponde las prestaciones en materia internacional, reglamentos comunitarios, convenios bilaterales o el convenio multilateral iberoamericano de seguridad social, y les comento toda esta información porque con Portugal, antes de que Portugal y España pertenecieran a la Unión Europea, teníamos ya un convenio bilateral en materia de seguridad social con la finalidad de que los trabajadores migrantes, los trabajadores que se desplazaban entre ambos países para trabajar, no perdieran derechos. También Portugal ha suscrito el Convenio Multilateral Iberoamericano en materia de seguridad social, que protege también a los trabajadores migrantes y que es de aplicación en ambos países, pero en este caso solo se va a aplicar cuando, además de haber trabajado en España y Portugal, también hubiera trabajado en alguno de los otros países en los que se aplica el convenio multilateral, que son todos iberoamericanos. Pero, ¿por qué? Pues porque los reglamentos comunitarios en materia de seguridad social, es decir, las normas comunitarias que son de aplicación en este caso, son más favorables que el convenio multilateral. Por eso, aunque tengamos 3 normas, nosotros siempre vamos a aplicar lo más favorable para el trabajador migrante y, en nuestro caso concreto, para el trabajador transfronterizo. Ahí tenemos nuestra frontera de Calla, allá por los años, creo que 50, y yo la recuerdo así, porque yo vivía justo al lado, así que la recuerdo así, y me parece que en lugar de ser una frontera, aunque en aquel momento había fronteras, porque no estábamos dentro de la Unión Europea y no había espacio Schengen, sí que es verdad que para mí siempre ha sido una puerta, más que una frontera. Y ha sido una puerta porque mi familia estaba a ambos lados de la frontera. Así que era la puerta de entrada para poder visitar a mis familiares, a mis seres residiendo en el país del que son parte. La seguridad social en España, en nuestra Ley General de la Seguridad Social, establece un ámbito protector muy amplio. Ese ámbito protector que incluye prestaciones en especie, como son la asistencia sanitaria o las prestaciones farmacéuticas y la rehabilitación, pero también prestaciones económicas, sean subsidios temporales, sean pensiones vitalicias o bien sean asignaciones económicas por tener hijos a cargo o por tener familiares a cargo. Asimismo, también tiene una modalidad no contributiva, igual que ocurre en nuestro vecino país. Tenemos modalidad contributiva que se financia con cotizaciones de empresarios y trabajadores y que están dirigidas
especialmente a proteger a los trabajadores y a sus familiares. Pero después tenemos, en aplicación del artículo 41 de la Constitución y evidentemente del convenio de la OIT, el 102, que protege a los trabajadores migrantes, que todos los ciudadanos extranjeros que trabajen en nuestro país también van a tener acceso a las prestaciones de la modalidad contributiva por ser trabajadores, pero también van a tener acceso a la modalidad no contributiva simplemente por ser ciudadanos. Y aquí el término ciudadano no se refiere solo a los nacionales, sino a cualquier persona que viva en España y tenga una residencia acreditada. Una residencia en los términos que tenemos que recoger tanto en la normativa comunitaria, en tanto que ambos Estados miembros formamos parte de la Unión Europea, como en las normas internacionales, convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo, otro, pero sobre todo también en la Ley Orgánica de Extranjería. Entre nuestros dos países vamos a aplicar la norma comunitaria, los reglamentos, las directivas y las normas internas que se desarrollan de esos reglamentos y directivas, sobre todo de las directivas, puesto que los reglamentos son directamente aplicables a todos los estados. Entonces, de esas normas vamos a extraer qué es lo que vamos a utilizar para proteger a los ciudadanos transfronterizos, en este caso concreto a los trabajadores transfronterizos, porque si bien las prestaciones contributivas, como he dicho, están dirigidas a trabajadores y a sus familiares o a pensionistas, personas que han contribuido, las prestaciones no contributivas están dirigidas únicamente a ciudadanos que no tengan otro tipo de recursos. Pero todas ellas, todas las no contributivas, están vinculadas a la residencia en España. Y si hablamos de residencia en España y cobro de prestaciones en España, ya no estaríamos hablando de ciudadanos transfronterizos, sino de ciudadanos residentes. La normativa de aplicación, como les he comentado, pues están los reglamentos comunitarios que vienen allá del año 68, en la directiva 2004/38, que esta es de aplicación también, ambas normas, a todos los Estados miembros, y que en España se ha trasladado su contenido, el contenido de la directiva, al Real Decreto 240/2007, que establece la entrada, libre circulación y residencia de ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, incluso se aplica también a la Confederación Suiza, dentro de España. Y tenemos una norma, que es una orden de presidencia del año 2012, que regula cómo esas personas que trasladan su residencia a España van a poder acceder no solo a la estancia es una situación temporal de hasta 90 días, sino a la situación de residencia. Tanto la directiva como el reglamento, y eso es de aplicación para ambos Estados miembros, indican que cuando una persona pretende ya residir en un país, se requiere una serie de actos administrativos. Aquí no estamos hablando de autorización de residencia o de autorización de trabajo, como hablaríamos en la normativa de extranjería, porque esta es para ciudadanos extracomunitarios. Aquí estamos hablando de ciudadanos comunitarios que no necesitan autorización, pero que sí requieren unos trámites administrativos para poder residir en ese Estado miembro. Y esa normativa pues, se vincula sobre todo a la identificación de la persona, a la asignación de un número de identidad de extranjero a la hora de establecer o identificarle en el país donde está trabajando o donde está residiendo, porque como ya les explicaré, el hecho de tener un número de identificación de extranjero no implica tener residencia. Eso ustedes lo conocen perfectamente, yo solo quiero insistir porque a veces cuando se da de alta a un trabajador extranjero en España, en este caso transfronterizo, se entiende que porque tenga un número de identificación de extranjero, un NIE, ya tiene residencia en España. Y no es así. Para que tenga residencia en España, tiene que tener una inscripción en el registro de extranjeros y además un empadronamiento, porque si no, no tiene residencia efectiva en España. Y esa norma también, esa necesidad también se regula dentro de las normas comunitarias, como ahora veremos. Todos los ciudadanos de la Unión, y en este caso también los fronterizos, tienen derecho a entrar, salir, circular y residir libremente en el territorio español, pero previo cumplimiento de unas formalidades. Ya lo dijo lo decía la directiva 2004/38 y lo dice nuestro Real Decreto 240/2007, ¿vale? Sí que hay limitaciones, pero esas limitaciones están basadas en protección internacional, por ejemplo, estuvieron basadas en su momento por la pandemia del COVID,
o por una situación pues, de peligro nacional, si no, no hay ninguna otra limitación entre los ciudadanos comunitarios. ¿De acuerdo? Entonces, esas situaciones pueden ser de estancia temporal, de residencia temporal y de residencia de larga duración o permanente. Me dirán ustedes que en el término, por ejemplo, de ciudadanos de la Unión Europea, lo de la residencia temporal, ya que solo necesita una inscripción en el Registro Central de Extranjeros, no tiene una duración determinada, pero sí es verdad que cuando ya llega a los 5 años, esa persona debe solicitar, y así se le debe asignar por parte de las autoridades competentes, una residencia de larga duración, porque la residencia de larga duración implica que ya voy a tener una igualdad de trato más amplia con respecto a los españoles que la tenemos cuando estamos en residencia temporal. Y se lo voy a explicar ahora cuando veamos las prestaciones, sobre todo las prestaciones sanitarias. Las prestaciones sanitarias van vinculadas a una situación específica. Se pueden otorgar en aplicación de la normativa de seguridad social española en base a unos hechos. Pero cuando esa persona que es extranjera está residiendo en España más de 5 años, ahí se quitan muchísimas limitaciones. Y por eso es importante que también conozcan los ciudadanos que están en nuestro país y que estén residiendo, que esa certificación que emite el registro de extranjeros, si una vez transcurridos los 5 años solicitan la que tiene carácter de larga duración o permanente, no vamos a poner límites en cuanto a la asistencia sanitaria. Vuelvo a recalcar que los ciudadanos transfronterizos no son residentes en el país donde trabajan, precisamente porque la situación que tienen es residencia en un país y trabajo en otro, en este caso en 2 Estados miembros de la Unión Europea. Y por ese principio de libre circulación de ciudadanos, también de trabajadores, y a la posibilidad de aceptar cualquier empleo o cualquier oferta de empleo que tengan dentro de la Unión Europea, pueden acceder a cualquier actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, prestación de servicios o estudios, sin necesidad de tener una autorización. Pero como les comento, sí que es necesario que realicen una serie de actos administrativos que regularicen esa situación a efectos de que no pierdan derechos, en este caso que nos ocupa en materia de seguridad social. La documentación de los ciudadanos comunitarios viene en los artículos 7 y 8 del Real Decreto 240/2007, que indica que cualquier ciudadano comunitario que pretenda residir en España o que pretenda estar en España se puede identificar con los documentos de su país. Ahora bien, cuando ya quieren establecer su residencia, vamos a pedir otros requisitos. Si se tratara de ciudadanos extracomunitarios, también tenemos ciudadanos transfronterizos que son de nacionalidad brasileña, que residen en Portugal, por lo cual tienen una autorización de residencia en Portugal, pero que trabajan en España. Esos ciudadanos también son transfronterizos, ¿vale? Son transfronterizos extracomunitarios. Y aquí aplicaríamos, en su caso, la Ley Orgánica de Extranjería o el Reglamento 240/2007 si fuera familiar de un ciudadano comunitario. Otra obligación de un extranjero que pretenda residir en España es empadronarse. Tenemos una resolución del Padrón Municipal del año 2020 que tiene un apartado específico. Ustedes, como les voy a pasar la presentación, cuando pinchen en los enlaces les va a salir la normativa. ¿De acuerdo? Entonces, esa resolución indica cómo se tienen que empadronar los ciudadanos extranjeros cuando vienen a nuestro país, aparte de los nacionales. Y dentro del Estado español, cuando se inscribe en un ayuntamiento, pues se da de baja automáticamente en otro. Cuando es el español o el extranjero que está residiendo en España y se va al extranjero, si se inscribe siendo españoles en el consulado de España, en el país que sea, automáticamente también se da de baja en el padrón municipal de España, o debería hacerse. Yo le digo lo que marca la norma que debe de hacerse, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la tributación, pues un trabajador que está en España y reside en España tiene que tributar en España, pero tenemos muchísimas personas que o son fronterizas o bien son pensionistas que residen en Portugal y hay un convenio para evitar la doble imposición fiscal. Eso es para que no tenga que pagar 2 veces los impuestos por el mismo hecho.
si tiene una pensión española, pues nosotros le aplicaremos un tipo de IRPF, de impuesto de la renta, y el otro país, si hace la declaración de sus ingresos en ese país, tendrá que tener en cuenta los descuentos que se le han hecho en España. Esos son los convenios para evitar la doble imposición fiscal, y también lo hacemos con los trabajadores. Si tenemos un trabajador transfronterizo, pues al hacerles efectivas sus retribuciones, si no tiene residencia fiscal en España, esa persona tributará en su país por los ingresos que recibe en España. Igual que un pensionista tributará en el país en el que se halla por la pensión que percibe en España. De ahí viene la importancia de determinar la residencia fiscal y las obligaciones de tener un número de identificación fiscal, tanto las personas físicas como jurídicas, que establece las normas comunitarias y las normas de extranjería. Es importante a efectos fiscales que tengan un número de identificación fiscal. En España, para los españoles, el número de identificación fiscal es el número del documento nacional de identidad acompañado de la letra, y para los extranjeros, el número de identificación de extranjeros también sirve como número de identificación fiscal. Pero el número de identificación de extranjeros también se da para personas que no residen en España y que por sus intereses económicos o sociales o de cualquier tipo se relacionen con España, y se les asigna un número de identificación fiscal, pero como no residentes. Están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Me refiero, el paso de diapositiva la están ustedes viendo, ¿verdad? Sí, la de identificación, régimen comunitario. Bien, vale. Es que se me había parado a mí la pantalla. Bien, pues la normativa a efectos de identificación es la misma que hemos señalado con anterioridad, solo que el reglamento ahora es del 2011, no es el que teníamos antiguo, y se ha actualizado recientemente en el 2019. A ver, yo sé que igual ustedes no necesitan la legislación, yo se la dejo aquí en la presentación por si ustedes la quieren consultar respecto a los contenidos que yo les voy explicando. En Portugal, evidentemente, pues un ciudadano portugués se identifica en España con su documento, su billete de identidad, su carta de ciudadano. En este caso, el último modelo que se ha establecido para documento de identidad es el actual. Y miren, si ustedes pinchan cuando tengan la presentación sobre el país, les va a salir, un segundito, no sé si... no. Les sale el acceso al Consejo de Europa. ¿Lo ven? Aquí en el acceso al Consejo de Europa, esta información la estoy dando también porque igual hay personas que por sus tareas pues dan de alta como autorizados RES a ciudadanos portugueses, y entonces pueden tener este documento, pero también están los documentos que ha habido antes. En esta página del Consejo de Europa, ustedes pueden obtener todos los tipos de documentos que ha tenido cada país a efectos de que los conozcan por si le presentan uno que no es el actualizado. Actualmente prácticamente todos los países, todos, tienen, aparte de la identificación, unas líneas encriptadas, que son las líneas que establece la Organización Internacional de Aviación Civil, donde identifica el documento. Esto sabemos que es un documento de identidad emitido por Portugal de una ciudadana portuguesa. Viene la fecha de nacimiento al revés, viene el número, en fin, el género, y viene el apellido y un corchete y otro corchete, un apellido, y entre apellidos y nombres 2 corchetes. Esta señora tiene un nombre compuesto, y entre el nombre compuesto, entre uno y otro, viene un corchete. Así siempre podemos identificar cualquier país que emita un documento que lleve las líneas encriptadas. Podemos identificar el tipo de documento, porque si esto fuera un pasaporte tendría una P, si fuera un visado tendría una V, o si fuera un documento de extranjero pondría una I extra, de extranjería, identificación de extranjero, por ejemplo, una tarjeta de autorización de residencia. De tal manera que pueden ustedes identificar perfectamente los datos de la persona. Esta es la fecha de nacimiento, pero al revés, me refiero puesto año, mes y día. El género lleva una serie de dígitos de control, y el vencimiento, la nacionalidad y el país que ha emitido el documento. Así, cuando ustedes tengan que dar de alta en el sistema de seguridad social a una persona de nacionalidad, en este caso portuguesa, de cualquier otra nacionalidad, pues comprobando estas líneas encriptadas,
no deberían de tener problema en identificarla correctamente y que no tuviéramos problemas a la hora después de valorar las cotizaciones o los derechos en materia de seguridad social. No sé si esta información les es de utilidad en este sentido, yo creo que sí, ¿no? En cuanto a los españoles, un segundito. Aquí. En cuanto a los españoles, aquí tenemos el documento de identidad español. Si pinchamos aquí, también nos va a salir los documentos de identidad, lo ven ustedes, que tienen en España y los que ha habido con anterioridad. Ahora mismo todos los países de la Unión Europea, tanto para las tarjetas de identidad de extranjero como para las nacionales, tienen que cumplir una serie de requisitos que son homogéneos. Si ven ustedes, todos tienen la identificación de la Unión Europea, el del país, y todos tienen más o menos el mismo formato, por un reglamento comunitario que obliga. Aquí tenemos los distintos tipos de documento nacional de identidad que hemos tenido en España, porque claro, hay personas que lo han renovado, pero también cuando llega a una edad, los documentos de identidad ya no hace falta renovarlos. Entonces podemos tener documentos antiguos. Bien, ¿dónde dice el reglamento comunitario que se determina la residencia? Las letras J y H del artículo 1 del reglamento 883 fija los requisitos para determinar la residencia. La residencia, una persona puede tener distintas casas, distintas propiedades, pero la residencia solo se puede tener en un lugar determinado. En un lugar determinado y en un país. No se puede tener residencia en Portugal y residencia en España, a efectos de la aplicación de las normas comunitarias en materia de seguridad social. Entonces, el lugar donde reside es único y ese lugar donde reside va a marcar muchos de los derechos que se tienen reconocidos en materia de seguridad social, pero también muchas de las obligaciones. Y no solamente las obligaciones para los ciudadanos transfronterizos que ejercen su derecho a trabajar en un país y residir en otro, sino también las obligaciones de los Estados miembros. Las entidades gestoras, en este caso el Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero también la Tesorería General de la Seguridad Social y también las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Tenemos que tener en cuenta, en tanto que todos gestionamos prestaciones de seguridad social, la residencia de la persona a la que se le va a aplicar esas normas de seguridad social, porque va a determinar el Estado miembro competente para abonar las prestaciones, en este caso, que será el país donde se trabaja, porque se cotiza allí, pero también dónde va a recibir esas prestaciones y cómo se van a hacer los enlaces pertinentes para que esos derechos realmente desplieguen todos sus efectos a favor de los ciudadanos. Bajo unos principios muy importantes, que ahora los veremos, pero sobre todo el de no duplicidad por los mismos hechos. Por una cotización en España o en Portugal no se pueden adquirir dos derechos distintos. Porque hay un principio muy importante que es el principio de unicidad de legislación aplicable, y es que una persona en un momento dado solo puede estar acogido a una única legislación de seguridad social. Y ello resida en un país y trabaja en otro, o resida en un país y trabaja en los dos, o resida en un país y trabaja en dos terceros que no sean ni siquiera el país de residencia. Independientemente de esas situaciones, solo se va a aplicar una única legislación e independientemente de que la actividad que desarrolle sea por cuenta ajena en uno o en dos países, por cuenta propia en uno o en dos países, o en un país por cuenta ajena y en otro país por cuenta propia. Tenemos profesionales, profesionales de la medicina, profesionales de la educación y de otras actividades que trabajan en España, pero además en la administración pública, y trabajan en Portugal como trabajadores por cuenta propia y viceversa. O sea, tenemos trabajadores, tanto españoles como portugueses, que tienen esa situación. No se puede cotizar en dos países, solo se puede cotizar en un único país por el principio de unicidad de legislación aplicable. Ahí se van a desplegar todos los efectos
Y ahora veremos las normas de prioridad porque en función de dónde resida y de dónde obtengo la mayor parte de mis beneficios o la mayor actividad, tendré que estar en un lugar o en otro, cotizar en un lugar o en otro. Y cotizo en ese país tanto por lo que realizo en el país donde estoy trabajando como en el país de residencia si estoy trabajando también. Es decir, cotizo en un solo país por todas las actividades que haga en ese país o en otros, por ese principio de unicidad de legislación aplicable. Insisto de nuevo en que la asignación de un número de identificación de extranjero no implica residencia, porque también se otorga a los no residentes. Lo que implica es que yo tengo identificada a esa persona, exclusivamente. Que los nacionales de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza no necesitan autorización de residencia, pero sí tienen que inscribirse en el Registro Central de Extranjeros si pretenden residir en España, y que es obligatoria la inscripción en el padrón municipal si quiero realmente acreditar la residencia. Ustedes dirán, vale, ¿y para qué necesito yo tener tan clara la residencia? Pues mire, si no tenemos bien identificada la residencia en la base de datos de trabajadores o en la base de datos de prestaciones sociales públicas, donde están inscritas todas las pensiones, puede ocurrir que una persona no perciba un complemento por mínimos o lo perciba sin tener que percibirlo porque puede que no sea exportable. Si fijamos indicamos siempre que tenemos residencia en España y no decimos que tenemos cotizaciones en Portugal, por ejemplo, no vamos a aplicar el principio de totalización de periodos, con lo cual se pueden perder derechos en materia de seguridad social. Pero además, si me indica que tiene la residencia en Portugal, puede ser que no cobre todos los complementos hasta llegar a una pensión mínima. Están perdiendo derechos. Ya no estoy señalando que hagan una utilización indebida, sino que a mí lo que me preocupa al final como servidora pública es que los ciudadanos pierdan derechos. También me preocupa que, evidentemente, siendo dinero público, se le conceda a las personas que tienen que cobrarlo. O sea, que no haya no fraude, porque ya les digo que yo no entiendo que estas situaciones no es con el objeto de fraudar. Las situaciones que detectamos normalmente son por desconocimiento de las obligaciones o de la situación real que tienen que tener. Sí que es verdad que hay veces que detectamos que una persona ha cobrado 2 prestaciones por los hijos, por ejemplo, en España y en Portugal porque está empadronado en los 2 países. Pero eso es algo que nos encontramos habitualmente. Entonces, estas normas de coordinación en materia de seguridad social, uno de los principios informadores más importantes es el deber de colaboración. Además, hay una decisión, la H5 de lucha contra el fraude, en el que nos permite que las organizaciones, en este caso las entidades gestoras de la seguridad social, podamos solicitar información sobre los datos de las personas que residen en uno o en otro lado, que trabajan en otro lado, cuando son perceptores de prestaciones o cuando son potenciales perceptores de prestaciones, al objeto precisamente de que no haya una duplicidad de prestaciones simplemente porque hay un empadronamiento indebido. Una persona no puede estar empadronado en 2 países. Cuando una persona se inscribe en el registro de ciudadano de la Unión, pues se le otorga un documento que indica además que no es válido para acreditar la identidad porque no lleva fotografía. Este documento, para que nosotros sepamos que la persona que lo porta es realmente quien lo porta, que es suyo, necesita siempre ir acompañado del documento de identidad de esa persona. No vale solo para identificarse. Esto solamente vale pues para que tenga un número de inscripción en el registro de extranjeros y además acredita la residencia. También es verdad que este documento no tiene una fecha de caducidad, por lo cual tenemos personas con un documento similar de muchos años y que después no residen realmente en España. Pero bueno, nosotros siempre cuando vamos a comprobar los derechos en materia de seguridad social, tenemos transacciones informáticas que nos permiten saber si esa persona realmente está empadronada o no en España. El problema es que muchas veces nos encontramos, como les he comentado, que está empadronada en los 2 países a la vez, desvirtuando pues la normativa que rige esta materia. Aquí tenemos otro certificado de inscripción, es una tarjetita pequeña que va aquí metida y que al final la aporta el señor y vuelve a indicar otra vez que no es válido para identificarlo.
Entonces, una de las situaciones que son muy importantes también, sobre todo para los autorizados RE o los empresarios que vayan a dar de alta a un trabajador, es que este documento solo indica que vive en España y que tiene SENIE, pero no que la persona que lo porte sea realmente quien está dando de alta. Por eso tiene siempre que ir acompañado de una identificación. Tenemos muchas situaciones en las que se da de alta, por ejemplo, en el sector agrario, sobre todo, a trabajadores en el campo porque se pasan los documentos. Se pasan los documentos unos a otros y resulta que pues encontramos que una señora o un señor que ha estado cobrando la prestación por nacimiento y cuidado menor, la antigua maternidad y paternidad, a la vez ha estado de alta en otro sitio. Cuando le indicamos que ha habido una percepción indebida y que tiene que devolver todas las prestaciones, ocurre en muchas ocasiones que nos indican que ellos no han trabajado, que es que alguien ha utilizado su documento. Una manera muy fácil, en este sentido, de saber que realmente estamos contratando a quien dice ser, pues no solamente pidiéndole ese documento, es pidiéndole además que se identifique con el documento de identidad de su país. Porque les recuerdo que todas las personas que están en otro país tienen la obligación de tener actualizada y vigente la documentación que le otorga ese país que acredite, pues en este caso, por ejemplo, la autorización de residencia o de trabajo o lo que sea, que en el caso, ya le digo, de los comunitarios es simplemente este documento porque ahí no necesitan la autorización, y la identidad. La identidad tiene que estar siempre vigente. Aunque esa persona haya salido de su país hace muchos años, el documento de identidad lo tienen que mantener vigente, o el pasaporte. Igual que le pedimos a nuestros ciudadanos cuando piden prestaciones de la Seguridad Social. Los documentos tienen que estar vigentes. En el caso de que esa persona haya alcanzado, si ven, seguimos dentro de la Unión. Seguimos todavía hablando de ciudadanos de la Unión. Cuando esa persona ha alcanzado 5 años, pues aquí le pone residente comunitario permanente o de larga duración, que es la misma definición que damos. Con esa identificación, con ese documento, una persona que está en España va a tener derecho a la asistencia sanitaria, a la seguridad social, en igualdad de condiciones que cualquier español. Sin embargo, con el anterior, va a tener derecho siempre que sea trabajador, por ejemplo, y esté en alta en la seguridad social, o cuando entra en España, si no tiene recursos económicos, tiene que traer o no puede exportar el derecho de seguro médico de su país, tiene que tener un seguro médico privado, se lo tiene que pagar. Un ciudadano portugués que viene a España tiene que acreditar, cuando pretende residir en España, que tiene medios económicos o posibilidad de obtenerlos mediante un trabajo o con una pensión que esté cobrando de su país. Y además un seguro médico. Si esa persona es pensionista, por ejemplo, por Portugal y pretende residir en España, no hay ningún problema. Tiene medios económicos porque tiene su pensión de Portugal y además, a través de los reglamentos comunitarios, puede exportar el derecho a la asistencia sanitaria a cargo de Portugal, que es quien paga la pensión. Y esa persona va a recibir su asistencia sanitaria en España a cargo de Portugal. Para eso nosotros vamos a hacer unas facturas y vamos a hacer un reembolso, un reintegro de gastos ocasionados. Si esa estancia es con carácter temporal, lo que se emiten son documentos temporales, la tarjeta sanitaria europea o el certificado provisional sustitutorio. Y en ese caso, el reembolso de gastos solo se va a producir en caso de utilización de esos documentos que genere gastos y se facturan por los gastos realmente utilizados por un ciudadano portugués que tiene una contingencia en España, algún percance, y va al hospital, le van a facturar por los gastos que realmente ha hecho, pero lo va a pagar Portugal, porque para eso trae su exportación del derecho. Un pensionista no. Los pensionistas, cuando exportan el derecho a que le tratemos como un pensionista español y utilicen o no la seguridad social española, y esto pasa exactamente igual en todos los Estados miembros, va a haber un reintegro de gastos por el número de residentes pensionistas en España. Lo utilicen o no lo utilicen. Es decir, si tenemos pensionistas residentes en Portugal, pensionistas españoles a cargo de España residentes en Portugal y pensionistas portugueses a cargo de Portugal residentes en España, lo que vamos a hacer es una confrontación de los gastos o de las personas que están inscritas así y se reintegrarán o se reembolsarán los gastos que correspondan en función de las personas que tengamos, no de los gastos realmente realizados.
Esto en materia de asistencia sanitaria tiene muchísimas peculiaridades, como ustedes ven. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se sigue compartiendo la presentación? Que me ha salido Ahora otra mismo pantalla. no. Ahora Sí, no. es que me ha salido otra pantalla. Vale. A ver. No se comparte, ¿no? ¿No? No. Es que se me ha ido la pantalla de la presentación. Bueno, pues vuelvo a compartir. Dejo de compartir y vuelvo a compartirla. No. Sí, pero ¿se comparte la presentación o la otra? Se comparte la presentación Pero el inicio, ¿no? y el inicio, efectivamente. Vale, voy a intentar solucionarlo por aquí. Es que se me ha ido la presentación, no sé por qué. Estoy utilizando dos monitores. No. Bueno, dejo de compartir de nuevo. Voy a intentar sacar otra vez la presentación. Nada, no me deja. No me deja llevarla allí. Voy de nuevo. Yo sé qué ha pasado. Que no tengo cerrado el Zoom. No me deja compartir la presentación, no sé por qué. Pero antes, María Fernanda, estabas Sí. al inicio Sí, de la presentación, sí. dándole abajo al Zoom. El problema es que tengo, claro, el problema es que tengo dos pantallas porque estaba para verles a ustedes por una pantalla y compartir por la otra. Y no me deja. La voy a cerrar. Voy a cerrar todas las ventanas y voy a volver a abrirla porque se me ha quedado colapsada. Sí, estos son ¿Vale? los problemas del directo. A mí Sí. antes también me he quedado con el ratón que no me funcionaba y Rui me había dado paso para empezar a hablar y tenía el micrófono en mute y no podía hablar de ninguna manera. Yo creo que ahora sí me va a dejar. Creo. Ahora. Vale, ya le doy a compartir. Vale. Ahora sí sale, ¿verdad? Ahora sí estamos otra vez en el inicio de la... Sí, pero voy a la mía. Efectivamente. Discúlpenme. Bien. Esta necesidad de garantizar derechos de los trabajadores migrantes, pues siempre ha sido una preocupación de todos los estados en los que o bien han tenido muchos trabajadores que han ido a trabajar
fuera de su territorio, como ha ocurrido con España y Portugal, que hemos sido grandes exportadores de mano de obra durante mucho tiempo y seguimos siéndolo, ahora ya de profesionales altamente cualificados, pero en un principio éramos de profesionales menos cualificados. Siempre ha sido un hándicap para todos los estados porque querían que sus trabajadores nacionales en otros países tuvieran los mismos derechos, para lo cual se establecía la igualdad de trato, pero también para que no perdieran derechos a la hora de que, si he cotizado en distintos países, pudiéramos totalizar periodos de cotización. De manera que al final de la vida laboral, cuando una persona se jubila, pudiera sumar todos los periodos de cotización en los distintos estados para alcanzar un derecho mejor a una pensión pues más acorde con todas las aportaciones que haya hecho, sea en un país o sea en varios. También normalmente los trabajadores migrantes en muchas ocasiones prefieren, después de haberse jubilado, retornar a su país de origen, con lo cual también ha sido una preocupación de los estados el hecho, y también de la Organización Internacional del Trabajo, el hecho de que esas personas que, aunque se jubilen en el país o en otro país donde han estado trabajando, pudieran reportar sus pensiones a su país de origen sin que perdieran derechos. Les he comentado a ustedes que si no está debidamente acreditada la residencia, debidamente tramitados los expedientes de pensiones, en este caso, pues una persona puede que cobre la pensión de la Seguridad Social Española en Portugal, pero que cobre por debajo de lo que tuviera que cobrar porque no estamos aplicando la normativa comunitaria. Porque por no indicar que tiene cotizaciones en el otro país o por no indicar que tiene la residencia en el otro país durante el tiempo de trabajo, no le aplicamos los reglamentos comunitarios en materia de seguridad social, que tienen un artículo muy importante, que es el artículo 58. Si ustedes tienen una pensión que está por debajo de la pensión mínima establecida en la seguridad social y residen en España, pues la Seguridad Social Española tiene la obligación de completarles esa pensión hasta alcanzar esa cuantía mínima, siempre que no tengan otro tipo de rentas, evidentemente, con la idea de que se cumpla el artículo 50 de la Constitución, que tengan pensiones adecuadas y que cubran sus necesidades. ¿Qué ocurre cuando la persona no nos dice que tiene la residencia en el otro país? Pues que esos complementos por mínimos se los estamos aplicando, y cuando detectamos que reside en otro país que no sea un país de la Unión Europea, muchas veces tienen que devolver esos complementos. Dentro de la Unión Europea sí que se exportan parte de los complementos, pero no se exportan todos. Si la persona nos dice que trabaja en Portugal durante el trámite de su expediente, por ejemplo, de incapacidad, de jubilación o de supervivencia, de sus derechohabientes, no se van a aplicar esas reglas de coordinación y de no perder derechos por el hecho de que una persona se vaya a residir a otro país, que es un derecho comunitario. El que yo, por trasladarme de un país a otro, no pierda derechos, pues en materia de seguridad social, en materia de derecho del trabajo, pero también en materia de prestaciones de seguridad social. Es importantísimo que los datos identificativos de identidad, de residencia, de situación de esa persona estén perfectamente o sean perfectamente conocidos por las entidades de seguridad social que entran en aplicación, y que, si aplicamos las normas comunitarias, van a ser las instituciones de enlace de los Estados miembros, en este caso la Seguridad Social portuguesa y la Seguridad Social española. Les comenté que efectivamente Portugal ya teníamos un convenio. El convenio entre Portugal y España se firmó el 11 del 6 del 69. No éramos miembros de la Unión Europea y, evidentemente, a los dos estados les interesaba que sus ciudadanos no perdieran derechos por el hecho de ser trabajadores, migrantes, fronterizos, de cualquier manera. Posteriormente entramos en la Unión Europea y se aplican los reglamentos comunitarios. Pero sí que es verdad, que también se firmó el Convenio Multilateral Iberoamericano, que ya les he comentado, que España y Portugal forman parte. Les quedo aquí la información, de esto ya les he hablado, ¿de acuerdo? Les quedo aquí la información. Se entró en vigor desde el inicio para los Estados miembros que lo firmamos, y Portugal lo firmó con posterioridad. Y actualmente se aplica cuando sea más favorable que los reglamentos comunitarios. ¿De acuerdo? Portugal
está aquí, lo firmó lo firmó el 10 del 11 del 2011, cuando además este se hizo en España, y la aplicación efectiva desde el año 2014. En el año 2014, cuando entra en aplicación este reglamento, este convenio multilateral iberoamericano en materia de seguridad social, que incluye todas las personas, cualquiera que sea la nacionalidad, que haya trabajado en 2 estados que lo hayan firmado, y que les garantiza ese derecho a totalizar periodos de cotización, a exportar las prestaciones de seguridad social, pero siempre en materia de pensiones. Respecto a Portugal, cuando se acrediten periodos entre Portugal y España, como entró en vigor a partir del 21 de julio del 2014, solo vamos a hacer un doble examen cuando tenga periodos cotizados entre España y Portugal y periodos cotizados en otro Estado miembro en el que se aplique este convenio multilateral iberoamericano. ¿Para qué? Para darle siempre a los ciudadanos el mejor derecho. Cuando una persona no indica o no acredita o no establece que tiene cotizaciones en otro país y no lo comunica cuando pida una prestación de seguridad social, no vamos a poder aplicar esas normas, no vamos a poder totalizar periodos de cotización. Esta mañana, sin ir más lejos, tenemos una ciudadana portuguesa que lleva trabajando en España, pues creo que son 30 y tantos días, y que ha dado a luz un bebé y que quiere su prestación por maternidad, por nacimiento y cuidado de menor. Si no nos dice que tiene cotizaciones en Portugal, nosotros le negaríamos el derecho. Sin embargo, nos ha dicho, no, mire, yo he trabajado primero en Portugal. Cogemos las cotizaciones portuguesas, las hacemos nuestras y cuando alcanza el periodo de cotización necesario para cobrar su prestación, se va a pagar, en este caso, al ser un subsidio temporal, por el Estado miembro donde está asegurado en último lugar. O sea, que podría tener 2 días trabajados en España y 178 en Portugal si necesita 180 días, pero la prestación se pagaría toda a cargo de España, porque se pagan los subsidios temporales por parte del país en el que está en alta en el momento en que ocurre el hecho sujeto de amparo de acción protectora. Entonces es muy importante esa comunicación por parte de los ciudadanos, pero también es muy importante que cuando se da de alta a una persona en seguridad social se le pregunte si ha trabajado o si está trabajando en ese momento en otro estado. Primero hay una situación que es evidente, que es la necesidad de, el principio de buena fe contractual. Si yo voy a trabajar para un empresario y trabajo en otro sitio o con otro empresario o por cuenta propia, pues debo de decírselo. Además, nuestra Ley General de la Seguridad Social lo establece como obligatorio. Debo de decirle si trabajo en otro país, si trabajo por cuenta propia, si trabajo por cuenta ajena. Porque hay unas reglas que rigen para el pluriempleo o la pluriactividad, como es, por ejemplo, el que no se sobrepase la base máxima de cotización. Si yo no digo nada, igual cada empresa está cotizando por lo que realmente me abona y estoy pagando cotizaciones por encima de lo que está establecido. En cuanto a las normas de coordinación en materia de seguridad social, que es lo que principalmente nos ocupa en este día, pues tenemos que distinguir entre el derecho originario. Creo que hay alguien creo que hay alguien con el micrófono abierto, por favor. Nuria, tienes el micrófono abierto. Vale. Distinguimos entre el derecho originario y el derecho derivado, simplemente para que ustedes conozcan que el derecho originario son los tratados constitutivos y los tratados de adhesión de los distintos estados. Pero ahí es donde vienen realmente los derechos de los ciudadanos. Ahí vienen los derechos, los principios que deben de informar el derecho comunitario. Y el derecho derivado, pues se traslada a reglamentos, directivas, decisiones, que como les he comentado antes, lo que hacen es regular una materia en concreta. Y dentro de esa materia en concreto, pues es muy importante los derechos de seguridad social. Si tenemos que en principio éramos Comunidad Económica Europea, posteriormente Comunidad Europea y actualmente Unión Europea, en el derecho originario ese derecho a la seguridad social viene recogido en el Tratado de Roma y actualmente en el Tratado de Lisboa, evidentemente. Y en materia de seguridad social, desde el año 52 ya había una preocupación importante por regular esas situaciones de seguridad social. Actualmente, los reglamentos que rigen son el Reglamento 883-2004 y el 987-2009. Son los 2 reglamentos que tenemos que aplicar a los trabajadores fronterizos. Y en base a ello, pues vamos a establecer la libre circulación de trabajadores, ¿de acuerdo?
¿Y a quién se le aplica? En este caso, bueno, pues aquí tienen ustedes todo el ámbito temporal de aplicación de los reglamentos, porque se han ido adhiriendo países con posterioridad a España y Portugal, incluso se han ido adhiriendo a otros países y se han ido aplicando también al espacio económico europeo, el Liechtenstein, Islandia y Noruega. Se aplican ya también a Croacia, que se incorporó en el 2013, y se aplican también a la Confederación Suiza. ¿Y qué dicen los reglamentos comunitarios? Para que nosotros tengamos que estar protegidos, pero además muy protegidos, porque son directamente aplicables en los Estados miembros. Es decir, lo que dice un reglamento comunitario lo tengo que aplicar en todos los Estados miembros. Y me da igual que sea una entidad gestora, un servicio común, una mutua colaboradora con la Seguridad Social. Tengo que aplicar los reglamentos comunitarios porque son directamente aplicables en todos los Estados miembros, los reglamentos en materia de seguridad social. Tienen carácter de ley, por eso no hay que trasladarlo a ningún derecho interno. No van a un Real Decreto, no. Tienen carácter de ley y por sí mismos ya no necesitan que se trasladen a ninguna norma interna y son directamente aplicables además desde su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y entren en vigor según la norma que se establezca. Coordinan legislaciones. Los Estados miembros son soberanos. Cada uno tiene su legislación en materia de seguridad social y yo no puedo disponer que Portugal pida 10 años ni 15 años, ni Portugal puede decidir que España pida los mismos años de cotización que ellos. Cada Estado es soberano en su derecho interno. Lo que hacen los reglamentos comunitarios es coordinar las legislaciones para dos situaciones muy importantes. Que no se pierdan derechos por el hecho de ser un trabajador migrante, en este caso transfronterizo, o que no se duplique el derecho precisamente por ello. ¿De acuerdo? Ni ampliando derechos que no se tienen, ni quitando derechos que sí. Estos están basados en unos principios informadores que son muy importantes. Viene establecido dentro del título 1, se definen los términos, las personas a las que se aplican y los principios informadores son la igualdad de trato. Nadie puede sufrir o tener un trato distinto que otro trabajador por el hecho de ser un trabajador extranjero, en este caso comunitario y en este caso transfronterizo. Hay que tratar exactamente igual a ese trabajador o a esa persona, porque estamos hablando de que los reglamentos comunitarios se aplican ya a ciudadanos, no solamente a trabajadores. Como les he dicho, las prestaciones no contributivas también están incluidas dentro de su campo de aplicación. Hay otro principio que también es muy importante, que es el de asimilación de prestaciones, ingresos, hechos o acontecimientos. Miren ustedes, en cuanto al estado civil, que no solamente es estar casado, soltero, viudo, separado, sino en la edad, la mayoría de edad, la capacidad que tenemos judicial, en este caso las medidas de apoyo en España o la incapacitación judicial, la situación, en este caso, del nacimiento, el cumplimiento de la mayoría de edad, los estados maritales, todo eso se rige por la nacionalidad de la persona que lo ostenta. Si una persona nacional de un país está casada, en cualquier país donde vaya, está casado, siempre que lo acredite, claro, hay que acreditarlo. Pero también aquí en España, para que demos una pensión de viudedad, necesitan acreditar porque han estado casados o son parejas de hecho. O sea, todos los hechos inscribibles en el registro civil hay que acreditarlos. Pero me da igual que haya sido en un país o en otro, porque yo lo que hago es acreditar que estoy casado y como la ley que regula mi estado civil o que soy mayor de edad se establece por la ley de la nacionalidad, ¿qué ocurre cuando una persona tiene una incapacitación judicial que decíamos nosotros antes? Porque hemos cambiado la terminología para personas que necesiten medidas de apoyo. Si una persona no está capacitada para tomar determinadas decisiones en un país, esa situación es válida para cualquier otro país que vaya, porque es una situación de su estado civil. Y eso se acredita con los documentos pertinentes, pero vale para todos los países. Y dirán ustedes, ¿y por qué me cuenta esta cosa? Pues muy sencillo. Imaginen ustedes que son un empresario que van a contratar a un trabajador que tiene una discapacidad física, psíquica o sensorial y que además tiene unas bonificaciones en la cotización por tratarse de un trabajador con una discapacidad. Si esa persona acredita esa discapacidad con la documentación de su país, no es necesario que lo acredite en España. Si yo no aplico los reglamentos comunitarios, le voy a pedir que me acredite que en España tiene esa discapacidad.
pero cuando aplico los principios informadores por el de asimilación de prestaciones, ingresos, hechos o acontecimientos, sí que podría acreditar que esa persona tiene una discapacidad en Portugal y, por tanto, siendo la misma persona, esa discapacidad habrá que buscar las equivalencias, porque no todos los países regulan exactamente igual sus normas internas, pero buscando la equivalencia, ese hecho acredita que esa persona tiene esa discapacidad. Con lo cual, pues podrían aplicarse o podrían acreditar pues la situación para poder bonificarse. Si una mujer ha sido víctima de violencia de género en Portugal y acredita que allí ha sido víctima de violencia de género y tiene su documentación, por la asimilación de hechos, esa persona tiene la condición de víctima de violencia de género en España, podría bonificarse también de esas cotizaciones. En su contrario, si una persona para cobrar tiene una pensión muy bajita y para cobrar ese complemento necesita no tener determinados ingresos y esos ingresos los tiene en Portugal, también asimilamos los hechos. Y si una persona tiene 2 pensiones y entre las 2 pensiones no puede cobrar por encima de una cuantía, pues yo le pagaré la pensión española, que es lo máximo, pero a la hora de establecer esa cuantía, si se han aplicado los reglamentos comunitarios, también la voy a limitar. Más que nada, lo que quiero que ustedes comprendan es que ese principio informador de la asimilación de prestaciones, de ingresos, de hechos, acontecimientos, va a ser de mucha utilidad a la hora de contratar a un trabajador o a la hora de acceder a las prestaciones de seguridad social. El principio de unicidad de legislación aplicable. Hemos dicho que una persona solo puede estar sujeta a la legislación de un único país. Y ahora veremos las normas de prioridad para establecer en qué país tiene que estar en alta. El principio de totalización de periodos de seguro. Es decir, una vez que me voy a cobrar una prestación, una vez que surge la contingencia determinante de esa prestación, sea una incapacidad, sea una supervivencia, sea una jubilación, una vejez, pues yo voy a poder totalizar todos los periodos de cotización. Pero para eso, cuando se cotiza en más de un país, quitamos o desechamos los periodos superpuestos. Si no aplicáramos el principio de unicidad de legislación aplicable, podría ocurrir que una persona esté cotizando a la vez en España y en Portugal, con lo cual los periodos que estén superpuestos no los voy a tener en cuenta. Y además tendríamos que investigar dónde realmente tendría que estar dado de alta, porque esas cotizaciones, si se han producido, son indebidas, son ingresos que no se tenían que haber producido y no van a dar derecho a prestaciones. ¿Cuál es el resultado? Pues que tanto empresario como trabajador han estado haciendo unas aportaciones al sistema de seguridad social que luego no les van a beneficiar, no van a servir para nada. Son cotizaciones indebidas y que incluso, si se determina eso así, podrían ser objeto de devolución de las mismas. Y para finalizar, bueno, tenemos el de exportación de prestaciones, que es el que le he comentado, que yo una vez que cobro una prestación de seguridad social puedo residir en cualquier Estado miembro y no voy a ser objeto de descuento alguno por el hecho de que vaya a vivir a otro país. Y en este caso es muy importante pues los complementos por mínimos que le pagamos a las pensiones contributivas. Y para finalizar, el principio de colaboración administrativa, que es el que obliga a los Estados miembros a prestarse sus buenos oficios y a colaborar en la gestión de las prestaciones, siempre para alcanzar el mejor derecho para los ciudadanos. Estas personas pueden trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena, están incluidos también los refugiados y apátridas, los miembros de su familia, ¿de acuerdo? Es muy importante la definición del trabajador transfronterizo. Miren ustedes, el trabajador transfronterizo, según el reglamento que tenemos que aplicar, dice que es aquel que reside en un país al que regresa, trabaja en un país distinto y a su país regresa todos los días o al menos una vez por semana. En nuestro caso actualmente, pues frontera con Francia y con Portugal, porque la de Marruecos ya sería por extracomunitario. Estamos hablando del reglamento comunitario. Sin embargo, si fuera con Andorra, que no pertenece a la Unión Europea, tendría que regresar todos los días a su domicilio. Así que en el término de trabajador transfronterizo incluimos a todas aquellas personas que viven en un país porque residen allí. Insisto, residencia, acreditación con el padrón municipal, con que realmente están inscritos ahí. Entonces, residen en un país y trabajan en otro. No tienen que volver todos los días a su país. Con que vuelvan una vez a la semana, ya tienen la condición de trabajador fronterizo. En virtud del reglamento, solo aplicamos también
no solo a los nacionales de los Estados miembros, sino también a los refugiados o apátridas residentes en un Estado miembro y a los supervivientes de estas personas a la hora de aplicar los reglamentos comunitarios. ¿Y qué prestaciones vamos a tener en cuenta? Pues la enfermedad, tanto la asistencia sanitaria como las prestaciones económicas, la maternidad y paternidad o asimilados. Ya les comento que en España las prestaciones de maternidad y paternidad se llaman prestaciones por nacimiento y cuidado de menor. Incluye el accidente de trabajo y enfermedad profesional, los subsidios por defunción, las pensiones de invalidez, vejez y supervivencia, las prestaciones por desempleo, la prestación de prejubilación, las prestaciones familiares por hijo a cargo y las prestaciones especiales en metálico no contributivos. También se incluye, aunque son a cargo solo del país de residencia, pero como les comenté al principio, igual que podemos totalizar periodos de cotización, se pueden totalizar periodos de residencia. De tal manera que una persona que viene a residir a España y se exigen 10 años de residencia en España, si esos años de residencia los tiene en Portugal, se pueden totalizar con los españoles para alcanzar el derecho a una pensión no contributiva. El principio de asimilación de prestaciones, se lo he comentado ya, además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre la posibilidad de utilizarlo, pero no tiene que interferir en el principio de totalización de periodo, ¿de acuerdo? Tiene que ser aplicado con proporcionalidad. El artículo 4 dice que que se aplicarán la legislación interna y el disfrute de prestaciones o ingresos, ¿vale? Cuando una persona lo tiene reconocido en un país, se asimila que lo tiene en otro país para adquirir un derecho. Les pongo un ejemplo. Si yo, cuando voy a resolver una prestación, tengo que ver si esa persona está en situación de desempleo para considerarle mejor derecho por estar en una situación asimilada a la del alta, me sirve igual que esté inscrita como desempleado en Portugal que en España. A esa persona le voy a reconocer las prestaciones en una situación más favorable que si le considerara que está en baja en el sistema de seguridad social, precisamente por el principio de asimilación de hechos. Se totalizan los periodos en la medida necesaria que los necesitemos para adquirir las prestaciones, pero también para el porcentaje. En algunas prestaciones no es importante, pero en la prestación de invalidez y en la prestación de jubilación, porque en el resto, cumplido el requisito de cotizaciones necesarias, no tiene ningún problema. Tengo lo necesario, tenga más o menos cotización, me van a pagar lo mismo. Pero en el caso de las pensiones va en función de las cotizaciones realizadas. A mayor número de años cotizados, mayor porcentaje de jubilación o mayor porcentaje de invalidez. Y de ahí viene la importancia de que digamos todos los periodos que se tienen cotizados en todos los Estados miembros donde haya estado sujeto. El principio de igualdad de trato lo que trata es de que una persona, por el hecho de residir o trabajar en otro país, no sufra ningún tipo de minoración en sus derechos. Es decir, cuando una persona trabaja en un país o cobra una prestación por un país, hay que garantizarle que se le abona o que se le trata exactamente igual que a un nacional de ese país. Quitamos el criterio de nacionalidad y le damos los mismos derechos. Cuando les he hablado de esa única legislación aplicable, vamos a establecer las normas de prioridad. Si una persona ejerce una actividad en un Estado miembro, está sujeta a la legislación de ese Estado miembro. Pongamos un trabajador fronterizo que reside en Portugal y trabaja en España o viceversa. Va a estar sujeto a la legislación del Estado miembro en la que está en alta. Los marinos, al Estado miembro de la bandera que enarbole el buque donde trabaja, porque en este caso el buque es el centro de trabajo. Los funcionarios están sujetos a la legislación de la administración, el Estado miembro donde esté su administración. Y eso con independencia de que tengan otro trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia en otro Estado. Pongamos el ejemplo de un ciudadano portugués que trabaja en la administración portuguesa y está sujeta a la administración portuguesa, cualquiera, pongamos que es sanidad, educación, la que sea. Y en España pues tiene una actividad profesional por cuenta propia. Este señor esta señora estará sujeta únicamente a la legislación del Estado miembro portugués. ¿Y qué ocurre con las cotizaciones que debería de efectuar en España?
pues tendrá que acercarse a la Tesorería General de la Seguridad Social, indicar que está haciendo una actividad por cuenta propia en España, pero que él es funcionario de Portugal y reside allí, y la tesorería le indicará que no es competente para las cotizaciones. Y en ese caso lo que tiene que hacer es dirigirse a la Seguridad Social portuguesa y preguntar si por esa actividad que está haciendo en España tendría que estar dado de alta en la Seguridad Social portuguesa, y en su caso cotizaría en Portugal tanto por la actividad que hace en España como por la actividad que hace en Portugal. Pero todo se cotiza en un único país, por ese principio de unicidad de legislación aplicable. Si una persona percibe prestación por desempleo, en este caso tenemos que ver si es fronterizo, porque aquí hay particularidades, porque estaría sujeto a la legislación del Estado miembro de residencia, aunque tiene que estar disponible para los servicios de empleo, tanto del país que está abonando las prestaciones de desempleo como la donde la recibe. Si una persona es llamada al servicio militar o civil, ¿vale? Sería la del Estado miembro donde sea llamada, y si no está sujeta a ninguna legislación, porque no trabaje, porque no realice una actividad, estaría sujeta a la Estado miembro de residencia. Eso con carácter general parece muy sencillo, pero se complica un poco más cuando, ya les digo, se hacen actividades en dos Estados miembros. Porque si en un Estado miembro estoy bajo la dependencia de una administración, no hay ningún problema, ya sé que es esa. El problema es cuando el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia se realiza en dos estados y no por una administración. En ese caso, si realizo actividad por cuenta ajena en dos Estados miembros y en uno de ellos resido, estaré sujeta a la del Estado miembro de residencia. Y si no, podríamos ver si reside en un tercer país a la que tenga mayor fuente de ingresos. Dice, el reglamento dice que estará sujeta al Estado miembro de residencia si en el mismo los ingresos que obtiene de esa actividad son su medio fundamental de vida, son mayoritarios. Por cuenta ajena y por cuenta propia. Estamos en la misma situación. En este caso, si reside en uno de los dos estados, va a primar el estado de residencia en primer lugar, pero siempre que la principal fuente de ingresos provenga de esa actividad. Porque si la principal fuente de ingresos proviene de la otra actividad, podría estar sujeto a la legislación del Estado miembro donde no es residente. Ya les digo, para eso se establecen unas normas de prioridad y lo que hay que hacer es preguntar a las instituciones de la Seguridad Social cuando una persona realiza dos actividades. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando a los trabajadores se les da de alta a través de las personas que están autorizadas por el sistema red, pues esta información se desconoce, no se pregunta, y habrá que estar alerta y preguntarle si realiza una actividad en otro Estado miembro. Y que nos diga de verdad si es cierto o no, porque luego ya tenemos pues personas que se callan pensando que les va a perjudicar y todo lo contrario. O sea, esto les va a favorecer, porque si siguen cotizando a los dos estados, las cotizaciones de uno de ellos se van a perder porque no van a servir. Y sin embargo, si lo comunican y cotizan en un solo estado, pues toda esa cotización que realiza por las dos actividades van a servir para darle sus prestaciones de seguridad social. Tenemos particularidades en los trabajadores desplazados o destacados, que es cuando un empresario les contrata para mandarlos a trabajar a otro Estado miembro. Pues aquí podrán seguir bajo la legislación del Estado miembro que les ha contratado, siempre que no exceda de 24 meses la duración del tiempo en el que están desplazados o no sean enviados en sustitución de un trabajador con anterioridad que está realizando la misma actividad. Sí, aquí tienen lo de las dos actividades, por cuenta ajena, por cuenta propia. Tienen ustedes arriba todos los artículos del reglamento donde está recogido. Si tienen dudas, por supuesto, mi correo electrónico yo se los voy a dar ahora mismo para que me hagan cualquier cuestión, pero tienen ahí la normativa. Pueden, simplemente con que vayan al artículo 11 a 16 del reglamento 883-2004, tienen ustedes ahí detallado toda la información. Cuando una persona cambia de país, lo que les comentaba antes, hay una cosa que se llama supresión de cláusulas de residencia. Una prestación en metálico que se derive de una prestación de servicio en uno o varios Estados miembros no puede sufrir ninguna reducción, modificación, suspensión o supresión por el hecho de que esa persona se vaya a residir a otro Estado miembro. Los complementos por mínimos que le digo, en este caso de las pensiones, si la pensión se paga por un solo Estado miembro,
se pagarán, y si la pensión se recibe por 2 Estados miembros, porque ninguno de ellos alcanza el derecho y hay que hacerlo en la modalidad de a prorata temporis, es decir, por el tiempo trabajado en cada país, los complementos por mínimo se abonan en función del porcentaje que paga la pensión, del porcentaje de pensión que paga el Estado miembro que va a aplicar ese complemento por mínimo. En nuestro caso, España, en este caso. ¿De acuerdo? Y luego hay unos complementos por mínimos que están sujetas a la residencia, que eso sí que el artículo 58 dice que no son exportables. Pero son, ya le digo, son comparados con los complementos por mínimos personales, pues son una cuantía más baja. Cuando nosotros tenemos personas que cobran pensiones por 2 Estados miembros, lo que hacemos es sumar todas esas pensiones y ver si con el importe que paga, por ejemplo, Portugal y España, alcanza la pensión mínima que está establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de España, no le pagamos complementos por mínimo, porque los complementos por mínimo están sujetos a que no tenga otras rentas. Y si ya tiene una pensión por el otro país o tiene ingresos en el otro país, pues entonces no tiene carencia de rentas. Para eso lo que hacemos es sumar las dos pensiones, si le corresponde y esa pensión se paga a prorata temporis, es decir, un porcentaje por cada país, le pagamos los complementos en función de ese importe y si no, pues se los pagamos completos si reside en este país. Porque además el artículo 10 dice que el reglamento no puede conferir ni mantener el derecho a disfrutar, de varias prestaciones de la misma naturaleza por el mismo periodo. Ahí está el hecho de que si yo estoy trabajando a la vez en España y Portugal, yo no puedo totalizar esos periodos porque se supone que solo tengo que cotizar en un único país. Y entonces se está incumpliendo el principio de unicidad de la legislación aplicable. Las prestaciones de enfermedad quizás sean las que más problemas nos originan. Y nos lo originan porque muchísimos trabajadores transfronterizos están dados de alta en el sistema de seguridad social como en la dirección de la empresa. O sea, están dados de alta o en la dirección de la empresa o en una dirección en España, pero realmente no están empadronados. O están empadronados en España y también están empadronados en Portugal. Aquí estarían recibiendo las prestaciones indebidamente. A sensu contrario, también ocurre lo mismo. Tenemos muchísimos trabajadores españoles que están trabajando en Portugal. ¿Y qué ocurre? Que la Seguridad Social española dice que la asistencia sanitaria es universal. Y así es. Pero la asistencia sanitaria no es gratuita. Se recibe a cargo del Sistema Nacional de Salud cuando esa persona reúne determinados requisitos, pero salvo que haya un tercero obligado al pago. Les pongo, por ejemplo, que ustedes van con su vehículo y sufren un accidente de tráfico y la compañía de seguros tiene que pagar los gastos. ¿Es la asistencia sanitaria en España universal? Sí. ¿Es gratuita? Pues en este caso es que hay un tercero obligado al pago, que es la persona que haya tenido el accidente de trabajo y es el seguro el accidente de tráfico y es el seguro de ese vehículo el que tiene que abonar los gastos. Lo mismo ocurre con la asistencia sanitaria cuando una persona trabaja en otro estado. Si una persona está en España como residente, pero trabaja y cotiza en Portugal, tanto él o esa persona como los miembros de su familia que estén incluidos como beneficiarios tienen derecho a la asistencia sanitaria en España. No hay ningún problema. Pero los gastos hay que facturarlos a Portugal, porque es donde cotiza. Sin embargo, las personas no nos dicen que están trabajando en Portugal, siguen recibiendo la asistencia sanitaria a cargo del Sistema Nacional de Salud y cuando tienen una contingencia, porque tienen una incapacidad temporal, tengan una enfermedad, un accidente o lo que sea, entonces van a su médico de atención primaria para que les emita el parte médico de baja. Y evidentemente el médico de atención primaria dice, mire usted no trabaja en España, no procede que yo le dé la baja médica. Y entonces ya es cuando dice, no, es que trabajo en Portugal. Y resulta que lleva 4 años o 5 años utilizando la asistencia sanitaria española, que la tiene que seguir utilizando, pero a cargo del Sistema Nacional de Salud cuando hay un tercero obligado al pago, que en este caso sería Portugal porque trabaja allí, pero al contrario igual. Al contrario igual, o sea, el reintegro de gastos o los gastos sanitarios, cuando una persona cotiza en un país, tienen que ser a cargo del otro país. Y no hay ningún problema con los trabajadores fronterizos.
porque los fronterizos, precisamente España y Portugal, incluyeron un anexo donde decían que un trabajador fronterizo puede recibir asistencia sanitaria tanto en el país donde trabaja como en el país donde reside. No hay ningún problema. O sea, que no va a tener ningún perjuicio, la puede recibir en los dos sitios. Si un trabajador o una trabajadora está en España y es fronteriza y le ocurre algo aquí en España en ese momento, se va a acercar al centro sanitario más cercano. Y como está en España, pues se acercará a un centro español. Pero cuando esté en Portugal, tendrá que recibir la asistencia sanitaria en Portugal y España correrá con los gastos sanitarios de esa persona. Cuando no se dan correctamente los datos, se desvirtúa, no se pone la residencia donde está, todo esto se desvirtúa totalmente. Y surgen situaciones en las que tenemos que pedir reintegro de gastos, en los que Portugal o no se hace cargo de los gastos, o España no se hace cargo de los gastos de Portugal, porque no se ha detectado esa situación. Entonces, los ciudadanos, los trabajadores, pero también las personas que hacen las altas en la autorización REI o los empresarios, tienen la obligación de comunicar el domicilio real de ese trabajador. Y es más, pueden tener su domicilio donde realmente residan y después a efectos de comunicaciones, si quieren, pueden tener un domicilio en España a efectos de comunicaciones. El ejemplo más claro, si le ponen el domicilio de la empresa a efectos de comunicaciones, si el trabajador otorga no hay ningún problema, pero en la base de datos de trabajadores tiene que estar correctamente identificado cuál es su domicilio. Porque además, si no lo identifica y esa persona tiene una contingencia, tiene una incapacidad temporal, nosotros en la unidad médica le vamos a citar para hacerle reconocimientos médicos. La Inspección Médica del Servicio Público de Salud le va a citar para hacerle reconocimientos médicos y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social también le van a citar para hacer reconocimientos médicos. Y uno de los principios informadores, en este caso, es que en materia de asistencia sanitaria es que no se puede citar a otra persona siempre. Puede ser voluntariamente, podría venir si quiere, también podría ser siempre que no suponga un riesgo para su salud y, por supuesto, reintegrando todos los gastos de desplazamiento que tenga derecho. Es verdad que hay veces que se le pagan la gasolina y tal, pero no se le paga el peaje o no se le paguen todos los gastos. Entonces, si una entidad, sea el INS, sea una mutua, quiere citar a ese trabajador, lo primero que tiene que determinar es que si vive en el extranjero tiene que evaluar si ese desplazamiento no va a ser perjudicial para su salud, que lo haga voluntariamente y que además se abonen todos los gastos. Pero en todos los Estados miembros tenemos la obligación de aceptar como válidos los documentos de incapacidad temporal, tanto sea de baja, de baja, de alta, todas las revisiones se tienen que hacer en su país y todos los documentos que emitan, sean partes médicos de baja, que de Portugal los aceptamos sin ningún problema, o a través de los formularios de enlace. Tenemos unos formularios de enlace para comunicarnos esa información. Y además, desde el 7/6/2021, tenemos los formularios de enlace todos en formato electrónico. ¿De acuerdo? Si las personas están en una situación de estancia temporal, pues imagínese un ciudadano portugués que trabaja en España, España es el Estado competente y quiere llevar a sus niños a Disneyland París. No hay ningún problema. Estado competente España. Estado competente emite la tarjeta sanitaria europea para el trabajador y los miembros de su familia para que se vayan a París. Y si tienen allí gastos sanitarios, los va a pagar España. O cuando se trata de residencia. Si residen en el otro país, que los trabajadores fronterizos sería este caso, se hace a través de documentos electrónicos estructurados, que son los S1, S2, S3 y DA1, en algunos casos cuando son trabajadores prejubilados que necesitan seguir manteniendo el derecho a la asistencia sanitaria una vez han cesado en su puesto de trabajo. Todos estos documentos son los que nosotros tenemos que manejar, pero estos documentos se van a manejar y se van a utilizar debidamente cuando los datos estén correctamente inscritos en la base de datos de trabajadores. Aquí tienen ustedes todos los modelos de certificado y además si es necesario o no. Mire, todos los documentos estos requieren que se inscriba en el Estado miembro en situación de residencia. Si no se inscribe en el Estado miembro en situación de residencia, nosotros no podemos dar el formulario S1. Tenemos problemas muy importantes con personas
que tienen fijada su residencia en Portugal, que incluso son ahora personas mayores que están en centros de cuidados para personas dependientes, que no quieren cambiar su residencia a España, y Portugal dice que si no cambian su residencia a España no emite el formulario S1. Con toda la razón, es que está residiendo en Portugal. Y entonces esa persona se queda sin asistencia sanitaria en España a cargo de España. Y si Portugal no emite su formulario, le vamos a facturar los gastos, porque no está acreditando que exporte el derecho a la asistencia sanitaria. Cuando una persona se desplaza a otro país y necesita atención sanitaria y no acredita el derecho a través de los formularios, bien sean estos formularios en tarjeta o certificado provisional o a través de los formularios SED, se le facturan los gastos y tiene la obligación de abonar los gastos que haya tenido en ocasión. ¿De acuerdo? En el caso de accidente de trabajo, pues tenemos de aplicación que en accidentes de trabajo, tanto el artículo 36 a 41 del Reglamento 883 como el Reglamento 987 dice que las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo son a cargo de un solo Estado miembro. Eso ya no tenemos dudas, porque desde luego estamos solo inscritos en un país. Y es aquel en el que estaba la persona asegurada en el momento que sufrió el accidente. Pero una cosa es la prestación económica y otra cosa son las prestaciones en especie. La asistencia sanitaria la va a recibir a cargo del Estado miembro donde estaba asegurado, pero en su país. En el caso de los fronterizos, en su país. No tiene por qué desplazarse para recibirse en otro país. En cuanto a los, bueno, este es un caso. En cuanto a las prestaciones, ya pensiones de invalidez, jubilación y supervivencia, como no son objeto tanto de lo que es derecho de trabajo, porque aquí ya se ha extinguido la relación laboral y entramos en una situación de pensionista, ¿de acuerdo? Pues no tiene tanta importancia para ustedes. Pero sí decirles que, por ejemplo, si una persona cobra una prestación de supervivencia en un país y es trabajadora aquí, también deberíamos de conocerlo, por el principio de asimilación de hechos y, sobre todo, por otorgarle los mejores derechos que puedan corresponderle. Y no quiero ampliar más porque creo que me he alargado mucho en mi exposición. Me he pasado bastante tiempo, ¿verdad, Manuel? Espero que les haya resultado interesante. No, bueno, es complicado, realmente es una materia muchísimo interesante, no es fácil No es fácil, ¿no? en 1 hora y media, 2 horas, tocar toda la materia que comporta y además toda la casuística y todas las circunstancias propias casi de cada persona. De cada persona. Además, es fácil confundir lo que es el trabajador transfronterizo con el trabajador residente en otro Estado miembro. Como por ejemplo es mi caso, yo soy residente en España, vivo en Portugal, vivo en España, estoy casado en España, vengo mucho a Portugal, pero yo no soy residente en Portugal, yo soy residente en España. ¿Y dónde está de alta, Manuel? Está de alta en España, ¿no? Y está en alta en el sistema de seguridad social español. Claro, claro. Ah, pues usted Yo, no es además, fronterizo. Yo cuando vine a España pedí la exportación de lo que eran mis cotizaciones de seguridad social para la seguridad social española, con lo cual mi seguridad social es toda en España. Pero bueno, es fácil confundir, es fácil, hay matices que a veces no controlamos y no es fácil en 2 horas exponer todo. De todas formas, comentaros solo que María Fernanda, cuando empezó su presentación, yo por motivos del micrófono no he podido presentarla, pero es una funcionaria de carrera del Cuerpo Superior Técnicos de Seguridad Social, lleva más de 40 años de experiencia en el Instituto Nacional de Seguridad Social, además es diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Extremadura, licenciada en Ciencias de Trabajo de la Universidad de Huelva, título de experto en Seguridad Social por la Universidad Complutense de Madrid, y en este momento, en la actualidad, su directora general adjunta de Ordenación y Asistencia Jurídica en los Servicios Centrales
del Instituto Nacional de Seguridad Social. Con lo cual, una persona más que experta en la materia, y si en algún momento os habéis sentido demasiado Información. con mucha información, pues es una persona que a lo mejor en su afán de querer informar, pues os puede haber atrullado mucha información. Pero comentaros también que esta presentación y este webinar está siendo grabado, con lo cual lo podéis volver a escuchar en las redes sociales, y que seguramente va a ser de mucha utilidad volver a poder escucharlo. Hemos tenido también el webinar en el chat pedidos, María Fernanda, de personas que pedían por favor la presentación tuya. Yo hago también extensivo ese principio de que nos dejarás la presentación. Sí, sobre por supuesto. todo que nos sirva de alguna forma para poder ayudar a lo que el ciudadano transfronterizo en las dudas que tenga, y pedimos también un poquito de por favor, como decía, que no hay quien viva, para si hay alguna dificultad en poder ayudar a estos ciudadanos, tener una línea abierta contigo y poder establecer esas dudas para que nos puedas ayudar. Habitualmente colaboramos con el Eures transfronterizo, o sea que desde Links hemos colaborado bastantes veces con Eures, hemos participado en las jornadas de hispano-portuguesas en materia de seguridad social. Estamos siempre abiertos a volver a realizarlas sin ningún inconveniente. Simplemente quería decirle una cosa. Actualmente estoy en la Dirección Provincial de Badajoz. Mi puesto anterior era subdirectora general adjunta en ordenación jurídica, ¿de acuerdo? Pero actualmente estoy en la Dirección Provincial de Badajoz como subdirectora provincial. Como subdirectora provincial del trámite de control de pensiones en la Dirección Provincial de Badajoz, efectivamente. Y tiene la línea abierta conmigo siempre. Viendo también un poco todo lo que es el perfil de María Fernanda, también estuvo trabajando en lo que es el estatuto del trabajador transfronterizo, con lo cual persona con más sensibilidad y con más conocimiento de lo que es esta temática, sobre todo enfocada y centrada en el ciudadano transfronterizo, no es fácil. Agradecer a María Fernanda pues todo el trabajo que ha tenido, y agradecer también a Rui el trabajo de hacer aquí la pequeña presentación y la introducción de lo que es el proyecto, porque a veces se parece repetitivo, pero yo creo que es importante que la gente tenga la noción de lo que es el trabajo del EURES, lo que es el trabajo y la preocupación del CEXPE en querer incluir las entidades, tanto la CEPEX, que es una entidad municipal, como las entidades empleadoras, como lo que es el core business, por decirlo de alguna forma, de lo que es este proyecto, que es las entidades empleadoras, o al fin y al cabo el CEXPE y el IFP, tanto de un lado como de otro. Nosotros, entidades representantes de los empleadores, nos limitamos a colaborar, en ayudar, como siempre ha sido el afán de la CREX y de COEVA y de todos los asociados y asociaciones que pertenecen a la CREX. Y Fundación Crecen, como una entidad vinculada a la CREX, pues colabora con la Confederación en lo que es el impacto social y en la reducción, en la medida de lo posible, aportando a nuestro grano de arena, de reducir el paro y de reducir lo que es la tasa de personas que están demandando empleo. Voy a pasar la palabra a Nuria para que pueda cerrar el webinar. Agradeceros a todos y, una vez más, esperamos, María Fernanda, poder ver si tenemos materia para poder hablar de lo que es las ayudas y lo que es el incentivo que se pueda dar a las entidades empleadoras, en este caso a las empresas en el ámbito de la seguridad social. Y nada, seguimos en contacto en vosotros a través de... Si quieren ustedes pasarme el chat con las preguntas, yo las voy contestando y se las paso. Ahora mismo yo he consultado, yo creo que la verdad que la presentación ha sido muy amplia, ha tenido mucha audiencia,
la verdad que ahora mismo no nos colocaron lo que Bien, comentaba vale. del chat, era que realmente pedían que se facilitara la presentación Bien. y nosotros por nuestra parte pedimos que María Fernanda tenga paciencia para aguantarnos con las dudas No, que no, en vamos teniendo absoluto, a lo ha largo sido un placer. de las Lo único reuniones que que yo tenemos siento los ciudadanos. que he dado mucha información porque mi intención es despertar la curiosidad. Aquí en una hora no se puede hablar, pues que este campo es muy amplio, pero despertar la curiosidad y enfocar en aquellos temas que realmente detectamos que los ciudadanos pueden perder derechos o que los empresarios podrían beneficiarse de algunos incentivos o de algunas bonificaciones. Entonces, más que nada, se trata eso, de despertar el interés por esos campos y después pues ampliamos donde haga falta o si ustedes me piden información y yo se la facilito, tenemos una guía de trabajador transfronterizo con bastante información que también les puede venir y también se le puede pasar. Manuel, desculpa só interromper, vou ser muito rápido, tenho estado a ouvir a vossa conversa e, portanto, para complementar aquilo que o Manuel disse, María Fernanda, sería un honor para nosotros. Vamos a tener un evento al final del proyecto y además, como había hablado, de tenermos una parte para hablar del concepto del trabajador transfronterizo. Sería muy importante tener algún experto como tú en este tema. Y yo con Manuel vamos a hablar también porque vamos a hacer una organización conjunta del evento del encierre del proyecto a finales y me parece que sería muy, muy adecuado podermos tenerte nuevamente para hablar un poquito sobre este tema del concepto de trabajador transfronterizo, ¿vale? Encantada de poder ayudar. Siempre, cuando le mandé mi perfil a Manuel, le dije siempre, lo único que soy es una servidora pública muy comprometida, ¿de acuerdo? Entonces siempre mi padre era un agricultor de la raya y entonces siempre he estado muy comprometido en que los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos se protejan lo máximo posible. Y en eso pues soy incansable y ustedes me tienen a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. De parte Dice aquí en España, a nosotros nos viene al pelo ese compromiso. Muchas gracias. Paso la palabra a Nuria. Gracias a todos por haber asistido al webinar. Bueno, pues yo reiterar, María Fernanda, el agradecimiento. Realmente ha sido una exposición muy, muy interesante, ciertamente densa y con muchísima información, pero yo creo que sí, que efectivamente que el objetivo un poco que tú perseguías, que es, bueno, pues despertar esa inquietud, que por un lado los trabajadores vayan conociendo todos sus derechos y que no tengan problemas, y por la parte empresarial, que de alguna manera es la que nos ocupa a nosotros, pues yo creo que sirve toda esta información un poco también para perder ese temor muchas veces a lanzarse a la aventura, o bien pues como que pueda ser de empezar a emprender al otro lado de la raya, o incluso en nuestro estando aquí, bueno, pues a trabajar, a contratar a trabajadores del otro lado, ¿no? Entonces, todo este tipo de información yo creo que desde luego que va a ser de gran utilidad, y lo que espero es eso, pues que sigamos colaborando. Ya Ruiz te ha tendido ahí el guante para ese acto final, así que espero que nos veamos. Agradecer a todos los que nos están escuchando, que espero que realmente les haya sido que hayamos cumplido ese objetivo, ¿no? Que era el que pretendíamos, de dar esta información para nosotros bastante relevante, totalmente de gran importancia para el proyecto que estamos ejecutando. Y nada más, nos vemos en la siguiente webinar. Gracias a todos. Solo comentar que el acto final será en el mes de abril, durante el mes de abril. En principio es la fecha que está prevista entre los socios y será aquí en la sede de la CREX, en la cual la CREX siempre nos ha recibido y compartido con Coeva, en fin, Coeva y CREX, la Fundación Crecen, y haremos aquí la jornada final del EURES Transfronterizo 2022-2023, que ya está dando sus últimos pasos. Gracias a todos. Una última cosa que se me había olvidado al inicio de la webinar,
disculpar que no haya podido estar nuestra presidenta, la presidenta de la Fundación Cresen, Luisa Santana. Ella tenía mucho interés en haber estado con nosotros, pero al final, pues, bueno, pues por cuestiones ajenas a su voluntad no ha podido estar. Así que confiamos en que en ese acto final del mes de abril pueda acompañarnos, que para ella será un placer seguramente. Muy bien, gracias a todos, gracias Nuria, gracias María Buen día. Fernanda, gracias Rui, y a Gracias. Isa, y a Saludos. todos. Ángel, muy bien, gracias. Gracias.